¿Qué tal, artistas del crochet? Bienvenidos a Nudo y Tejido. En este video tejeremos a Luna Lovegood, personaje de Harry Potter y además el último que tejeremos de la colección. Si deseas tejer a los demás personajes de la colección, en este canal encontrarás los tutoriales donde te enseño a tejerlos. Este patrón estará dictado mediante subtítulos y narración de voz, el cual está muy fácil de hacer y además puedes utilizar este amigurumi como regalo para colección, decoración e incluso comercialización propia, siempre y cuando menciones a Nudo y Tejido como creador principal. Materiales que vamos a utilizar. En mi caso he utilizado hilo de algodón grosor 2 milímetros y aguja de crochet de tamaño 2 milímetros también. He utilizado hilo de algodón en los siguientes colores. Recuerda que puedes utilizar cualquier grosor de hilo o lana, siempre y cuando el grosor de tu aguja de crochet vaya de acuerdo con el grosor del hilado que utilices. Y como dato final, si utilizas una lana o hilo con un tamaño mayor o menor a 2 milímetros, el tamaño de tu amigurumi puede variar. Para darle un toque más tierno en las mejillas, vamos a utilizar rubor. Ojos de seguridad tamaño 10 milímetros, tijera, alfileres, aguja lanera, marcador de vueltas. Para colocar el cabello suelo utilizar cola de lentejuelas o cola para tela universal, pero si no cuentas con esto también puedes coserlo. Y por último, algodón sintético para rellenar. Comenzaremos tejiendo desde abajo hacia arriba. Vamos a utilizar rosa fucsia para los zapatitos. Y vamos a comenzar con 6 cadenas. Hacemos nuestra cadena base y tejemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora haremos nuestra primera ronda. Vamos a tejer un aumento, 2 puntos bajos en un mismo punto. Seguidamente 3 puntos bajos, 1, 2, 3. Y en el último punto tejeremos 4 puntos en el mismo. Hacemos 1, 2, 3 y 4 puntos. Del otro lado hacemos lo mismo de nuevo. 3 puntos bajos, y un aumento en el último punto. Al finalizar la ronda deberíamos de tener 14 puntos bajos en total. Para la ronda número 2 vamos a tejer 2 aumentos
y marcamos el primer punto, es muy importante. Tejemos un aumento y otro aumento, 2 aumentos, seguidamente 3 puntos bajos, y en los siguientes 4 puntos vamos a tejer un aumento en cada punto. Hacemos un aumento, el segundo aumento, el tercer aumento y el cuarto aumento. Seguidamente 3 puntos bajos, y al finalizar 2 aumentos, un aumento en cada punto bajo. Ya tengo el primer aumento y el segundo aumento. Al finalizar la ronda tendríamos un total de 22 puntos bajos. En la ronda número 3 vamos a tejer en blow, o sea, tejer en la hebra trasera solamente. Vamos a tejer 22 puntos bajos normales hasta terminar toda la ronda. 22 puntos bajos, sin aumentos ni disminuciones. Y aquí hemos finalizado la ronda número 3. Pasamos a la número 4, en la que vamos a tejer 22 puntos normales hasta terminar toda la ronda. Y acá hemos finalizado. En la ronda número 5 tejemos 6 puntos bajos. Antes de comenzar, marcar la ronda. 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora 5 disminuciones, una disminución por vez. Acá tengo la primera disminución, la segunda, la tercera, la cuarta, y la quinta y última. Y seguidamente 6 puntos bajos. Al finalizar la ronda tendríamos un total de 17 puntos bajos. Y así debería quedarnos. Comenzamos la ronda número 6, marcamos y hacemos 4 puntos bajos. Mi segundo punto, tercero y cuarto. Y de nuevo 5 disminuciones.
una por vez. Hacemos una disminución, 2 disminuciones, 3 disminuciones, mi cuarta disminución y la quinta. Seguidamente tejemos 3 puntos bajos y finalizamos con un total de 12 puntos bajos. Así ya quedaría con la formita del zapatito. Ahora vamos a rellenarlo con algodón sintético. Vamos a ir rellenando el amigurumi conforme lo vamos tejiendo. Y continuamos con la ronda número 7. Quito mi marcador, hago mi primer punto y lo marco. Vamos a tejer una secuencia de 4 puntos y una disminución 2 veces hasta terminar la ronda. Tejemos 4 puntos, una disminución, y de nuevo 4 puntos y una disminución. Al finalizar tendremos 10 puntos bajos. Al finalizar esta ronda vamos a cambiar de color. Cortamos el hilo rosa y cambiamos para azul oscuro. En la vuelta número 8 vamos a tejer en blow, o sea, tejeremos en la hebra trasera. Vamos a tejer 10 puntos bajos en toda la ronda. Marcamos nuestra vuelta y tejemos 10 puntos bajos en blow. Y así finalizamos. Así debería quedarnos. Continuamos y tejeremos 10 puntos bajos en la ronda 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vamos a tejer puntos normales desde la ronda 9 hasta la 15. Esto haría las piernitas de luna. Y así nos quedaría. Al finalizar, cortamos la hebra y así quedaría la piernita una vez finalizada. Y ahora deberás tejer otra piernita de la misma manera. Solo que a una de las dos piernitas le cortaremos la hebra, en la otra no lo haremos. Vamos a rellenar las dos piernitas y ahora sí vamos a pasar a realizar los calcetines, los cuales son muy fáciles de tejer ya que están formados de 4 hileras de cadenas, en las cuales deberás escoger 4 tonalidades de azul.
Vamos a comenzar tejiendo 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cortamos y tejemos 3 más de la misma forma. En total serían 4. Una vez terminada, vamos a amarrar cada hilera entre sí en la parte posterior de la piernita. De esta manera. Y así quedarían los calcetines. Simple. En la otra piernita que no cortamos la hebra, vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a unir las piernas para formar el cuerpo. Y ahora tejemos 2 cadenas. 6 puntos y 2 cadenas. Seguidamente vamos a enganchar la aguja en el último punto de la ronda 15. Enganchamos y tejemos el primer punto. Vamos a tejer 10 puntos, es decir, 9 puntos bajos más. Luego tejemos 2 puntos, luego 10 y luego 2. Al finalizar la ronda tendríamos 24 puntos bajos en total. Comenzamos con 10 puntos bajos en la pierna izquierda. Luego tejemos 2 puntos bajos en las cadenas, 1 y 2. Luego tejemos 10 puntos bajos en la pierna derecha. Y por último, 2 puntos bajos en las cadenas. Y así nos quedaría. Comenzamos la ronda número 17, en la cual tejeremos 5 puntos y un aumento. Tejemos nuestro primer punto y lo marcamos. Tejemos un punto, 2, 3, 4, 5 y un aumento. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Esto lo haremos 4 veces hasta finalizar la ronda. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento.
Y por último, 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Al finalizar, tendremos un total de 28 puntos bajos. Y así nos quedaría. En la ronda número 18 hasta la número 20 vamos a tejer 28 puntos bajos en cada ronda. Marcamos y hacemos la secuencia de las 3 rondas. Tres rondas de 28 puntos bajos. Y así nos quedaría. Una vez finalizadas. Y ahora vamos a cambiar de color nuevamente. Cortamos el color azul y cambiamos para color negro. A partir de ahora vamos a comenzar a tejer disminuciones. En la vuelta número 21 tejeremos 5 puntos bajos y una disminución, secuencia que realizaremos 4 veces, es decir, hasta terminar toda la ronda número 21. Tejemos nuestro primer punto y lo marcamos. Y continuamos con 2, 3, 4 y 5. Y acá realizamos nuestra disminución. Y así hasta terminar toda la ronda. Al finalizar, vamos a tener un total de 24 puntos bajos. En la ronda número 22 vamos a tejer en blow, es decir, tejeremos en la hebra trasera. Tejemos nuestro primer punto y lo marcamos. Haremos 24 puntos bajos hasta finalizar toda la ronda. Y aquí hemos finalizado. Y antes de continuar, vamos a tejer la falda. Utilizaremos una hebra aparte de color negro. Vamos a tejerla en la ronda 22 en las hebras adelanteras que dejamos. Y vamos a comenzar en el último punto bajo de la ronda 22, de esta manera. Enganchamos y vamos a tejer una cadena base para comenzar a tejer la ronda número 1. En esta ronda realizaremos MPAs, que son medios puntos altos. Vamos a realizar un medio punto alto y seguidamente un aumento de medio punto alto. Vamos a repetir esta secuencia 12 veces, es decir, hasta que terminemos toda la ronda número 1. La falda estará hecha en puntos
medios altos. Aquí ya he realizado mi primera secuencia. Realizo la segunda, un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. De nuevo, un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. Y así hasta terminar toda la ronda. Al finalizar tendremos 36 medios puntos altos. Y aquí ya he terminado. Así me ha quedado. Y ahora, para finalizar, voy a unir los dos extremos mediante un punto deslizado. Al finalizar cada ronda, vamos a unir los extremos mediante un punto deslizado. ¿Ok? Y seguidamente, 2 cadenas para comenzar la siguiente ronda. Y ahora, de la ronda número 2 a la número 4, vamos a tejer 36 medios puntos altos hasta terminar cada ronda. Realizaremos MPAs normales en cada ronda y teniendo en cuenta de unir cada extremo. Voy a realizarlo y ya les muestro cómo me quedaría. Acá ya he terminado y así me quedaron las 4 rondas. Ya estaría finalizada la falda. Y para finalizar, por último, uno los 2 extremos mediante un punto deslizado. Luego corto y no se olviden de esconder la hebra de hilo sobrante entre el tejido. Y ahora sí vamos a continuar tejiendo el cuerpito. Continuamos con la ronda número 23. Hacemos nuestro primer punto y lo marcamos. Ahora, de la ronda número 23 a la número 26, vamos a tejer 24 puntos bajos. En este caso serán puntos bajos. Es decir, tejeremos hasta terminar cada ronda. Tejeremos 4 rondas de 24 puntos bajos. Y aquí ya he finalizado. Y ahora vamos a continuar con la ronda número 27. Hacemos nuestro primer punto bajo, lo marcamos y tejemos 2 puntos bajos y una disminución. A partir de ahora comenzaremos a realizar disminuciones. Un punto bajo,
Realizaremos esta secuencia 6 veces, es decir, hasta terminar toda la ronda. Al finalizar tendremos un total de 18 puntos bajos. En la ronda número 28 vamos a tejer nuestro primer punto, lo marcamos y vamos a tejer 18 puntos bajos. 18 puntos bajos en toda la ronda. Y aquí ya he finalizado. Y antes de continuar, primero vamos a bordar unas líneas o puntitos en el vestido para dar la impresión de estrellitas. Lo haremos con ayuda de la aguja lanera y colores a elección. En este caso he comenzado con rojo y voy a bordar puntos de esta manera. Lo haré alrededor de todo el vestido. Así vamos a realizar con el resto de los colores. Y así me ha quedado. Ahora voy a realizar lo mismo en la parte inferior, o sea, en la falda. Y así me ha quedado. Así quedaría por debajo. Y bueno, eso es todo. Ahora vamos a rellenar con algodón sintético. Vamos a rellenar toda la parte de la cadera y parte del cuerpo. Y continuamos con los bracitos. Vamos a tejer 2 bracitos. Comenzaremos con color piel o crema, con un anillo mágico de 7 puntos bajos. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora lo cerramos y continuamos la ronda número 2. De la ronda número 2 a la número 10 vamos a tejer 7 puntos bajos. No te olvides de marcar y continuamos. Y así me ha quedado. Ahora voy a realizar la parte superior del brazo. Cambiaré de color a negro. Corto la hebra color piel y agrego la hebra color negro.
En la ronda número 11 hasta la ronda número 13 voy a continuar tejiendo 7 puntos bajos normales. Y así nos ha quedado. Corto el hilo, escondo los restantes de hebra y corto la hebra inferior también. Una vez finalizados los bracitos, vamos a unirlos al cuerpo. En la ronda número 29, uniremos los brazos al cuerpo. Realizamos el primer punto, lo marcamos y tejemos 5 puntos bajos. En la espalda, en este caso. 5 puntos bajos y a continuación voy a unir el bracito izquierdo. Tomo la aguja, engancho en cualquier punto, engancho, tomo hilo y hago mi primer punto. Voy a realizar 7 puntos bajos en el bracito izquierdo. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora voy a tejer en el pecho, en la parte delantera del cuerpo. Voy a realizar 9 puntos bajos. Ya hice el primero y continúo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora voy a unir el bracito derecho. Como hicimos en el izquierdo, enganchamos en cualquier parte, tomo hilo y realizo mi primer punto. Ahora voy a tejer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último 7. Una vez finalizados, vamos a tejer en la espalda, en la parte posterior. Tejemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Vamos a tener un total de 32 puntos bajos en toda la ronda 29. Y así quedaría. Continuamos con la ronda número 30. En esta vamos a hacer una repetición de 14 puntos bajos y una disminución 2 veces. Marcamos nuestro primer punto y tejemos 14 medios puntos o puntos bajos,
y una disminución. Voy a realizar el mismo proceso hasta el marcador. Y finalizo con 30 puntos bajos en total. En la ronda número 31 vamos a tejer nuestro primer punto bajo, lo marcamos y vamos a realizar la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución. La vamos a repetir 6 veces hasta finalizar la ronda con 24 medios puntos o puntos bajos. Y aquí realizo mi última disminución. Vamos a continuar con la ronda número 32. Donde vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la realizaremos 6 veces hasta terminar toda la ronda con un total de 18 puntos bajos. Así nos iría quedando. Y antes de continuar vamos a rellenar lo que son los hombros y el pecho. Una vez finalizado, continuamos. Vamos a continuar con la cabeza, cuello y cabeza en este caso. Vamos a cortar el hilo negro y añadir el color crema o piel. Cambiamos de color y comenzaremos la siguiente vuelta, que es la número 33, en la que vamos a realizar un punto y una disminución 6 veces, es decir, hasta terminar toda la ronda. Hacemos un punto y una disminución, un punto y una disminución. Finalizaremos con un total de 12 puntos bajos. Y aquí ya he terminado. A continuación, la ronda número 34. Tejo mi primer punto, lo marco como siempre. Y en esta ronda voy a tejer 4 puntos bajos y una disminución. Este proceso lo voy a repetir solamente 2 veces. Y finalizaré con un total de 10 puntos bajos. Hago mi última disminución acá. Y ahora en la siguiente ronda, de la ronda número 35 a la número 36, voy a tejer puntos bajos normales. Voy a realizar 9 puntos bajos en cada vuelta. Esta parte sería el cuello.
Así que voy a realizar las 2 vueltas y ya les muestro cómo quedaría. Una vez finalizado, se vería de esta manera. Y ahora vamos a rellenar el cuello. Al finalizar, ahora sí, vamos a continuar con la cabeza. Continuamos con la ronda número 37, donde vamos a tejer 8 aumentos, es decir, un aumento en cada punto. Marcamos la ronda y tejemos un aumento en cada punto, 8 veces. Al finalizar, deberían de sobrar 2 puntos bajos, donde vamos a realizar 2 puntos bajos normales. Y finalizaríamos con un total de 18 medios puntos. Acá voy a realizar los aumentos hasta acá y ya les muestro. Acá ya he terminado y ahora voy a realizar los 2 puntos bajos sobrantes en este lugar. Tejo 1 y 2. Y así quedaría. Continuamos con la ronda número 38, en donde vamos a tejer, marcamos el primer punto y tejemos un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento 9 veces, es decir, vamos a repetir 9 secuencias de un punto bajo y un aumento hasta terminar toda la ronda con un total de 27 medios puntos o puntos bajos. Voy a realizarlos y ya les muestro a continuación. Aquí he finalizado con mi último aumento y así quedaría la ronda. Ahora comenzamos la siguiente ronda. Hago mi primer punto bajo, lo marco y en esta ronda vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos y un aumento 9 veces, es decir, vamos a repetir el proceso 9 veces hasta terminar toda la ronda, con un total de 36 puntos bajos. Acá tejo un punto, 2 puntos y un aumento. Y acá ya he finalizado la ronda. Así nos irá quedando la base de la cabecita. A continuación vamos a continuar con la ronda número 40,
Retiramos el marcador, hacemos el primer punto bajo, lo marcamos y en esta ronda vamos a tejer 4 puntos bajos y un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces. Y seguidamente tejeremos 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, el aumento y continúo con esta repetición 6 veces. Acá ya he terminado y deberían sobrarme 6 puntos bajos en los que voy a tejer 6 puntos bajos, un punto en cada punto, un punto en cada punto. Y así finalizamos la ronda número 40. Continuamos con la ronda número 41. Tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y vamos a tejer una repetición de 5 puntos bajos, un aumento por 6 veces. Al finalizar esta repetición deberían de sobrarnos 6 puntos bajos, en los que vamos a tejer 6 puntos bajos, un punto en cada punto. Tejemos la repetición 6 veces. 5 puntos y un aumento. Voy a tejerlos y ya les muestro a continuación. Y acá he terminado. Ahora voy a tejer mis últimos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y así va quedando nuestro resultado. Recuerda que la base debe ser plana. Si la tenés un poco curveada, tal vez es porque tienes algún error. Debería quedarte así. Y ahora vamos a tejer las rondas más largas de la cabecita. Desde la ronda 42 a la 49 vamos a tejer 48 puntos bajos. Marcamos el primero y tejemos un punto bajo en cada punto bajo, sin aumentos ni disminuciones. Voy a tejer y a continuación les muestro cómo me va a quedar. Voy a tejer y a continuación les muestro el resultado. Y bueno, así ha quedado. Queda como especie de un vasito. Y ahora vamos
a continuar con los detalles de la carita antes de cerrar y rellenar, es decir, los detalles del rostro. Vamos a comenzar con los ojitos. Vamos a colocar los ojos de seguridad. Los posicionaremos entre las rondas 45 y 46, con separación de 8 puntos bajos entre ellos. Cuento 8 y coloco el siguiente. He utilizado alfileres para marcar y seguidamente abro un agujero con la aguja de crochet y coloco el ojo de seguridad. En mi caso he utilizado ojos de seguridad, pero tú puedes bordarlos o utilizar botones, es opcional. Y por último coloco las trabas de seguridad. Y ahora sí vamos a bordar las pestañas y los detalles del ojo. Utilizaremos lana de color negro y blanco. Y por supuesto lo haremos con la ayuda de nuestra aguja lanera. Con color blanco vamos a comenzar a realizar el detalle que se encuentra en la parte inferior del ojo. Vamos a bordar de esta manera. Este detalle hará un contorno inferior y le dará más brillo al ojo y grandeza. Lo mismo haremos del otro lado. Y así quedaría. Al finalizar, no olvides hacer un nudito, rematar la lana y cortar. Y ahora cambiamos de color a negro y bordaremos las pestañas. Vamos a hacer un contorno superior de esta manera para realzar la mirada de Luna. Así, y lo mismo del otro lado. Y así nos quedaría. Por último, las cejas. Bordaremos las cejas. Vamos a contar 3 rondas sobre el ojo. Metemos la aguja y el ancho de las cejas serán 3 puntos bajos. Contamos 3 y sacamos la aguja. Lo mismo del otro lado. 3 rondas hacia arriba sobre el ojo y 3 pbs de ancho. Sacamos y rematamos. Cortamos y así nos quedaría. Y ahora vamos a continuar con la última parte de la cabecita, donde comenzaremos a disminuir. Vamos
A continuar con la ronda número 50, hacemos nuestro primer punto bajo, lo marcamos y vamos a tejer 6 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces, es decir, hasta terminar toda la ronda. Finalizaremos con un total de 42 puntos bajos. Hacemos un punto, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Y así hasta finalizar toda la ronda. Y así sería una vez finalizado. Continuamos con la siguiente ronda. Hacemos nuestro primer punto, lo marcamos y vamos a tejer 5 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces. La repetiremos 6 veces hasta terminar toda la ronda, con un total de 36 puntos bajos. Voy a tejerlos y ya les muestro a continuación. Acá ya he terminado y continúo con la siguiente ronda. Marco mi primer punto y en esta ronda voy a tejer 4 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la voy a repetir 6 veces igualmente hasta terminar toda la ronda, con un total de 30 puntos bajos. Aquí ya he finalizado y así es nuestro resultado. Continuamos con la siguiente ronda. La número 53, marcamos nuestro primer punto y en esta ronda vamos a tejer 3 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir nuevamente 6 veces hasta terminar toda la ronda con un total de 24 puntos bajos. Así lo haremos hasta finalizar. Antes de continuar, vamos a rellenar la cabecita con algodón sintético. Con ayuda de un palito de madera, si tenés, vamos a comenzar a rellenar. Vamos a rellenar en la parte inferior, en los lados y en la parte superior. Así hasta que la cabecita tome su forma natural circular. Y así nos ha quedado.
Vamos a continuar tejiendo. Retiramos el marcador, tejemos nuestro primer punto y en la ronda número 54 vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución. 2 puntos bajos y una disminución. Este proceso lo vamos a repetir 6 veces hasta finalizar la ronda con 18 puntos bajos. Al finalizar, cada vez la cabecita se nos va a cerrar más. En la ronda número 55 vamos a tejer un punto bajo y una disminución. Este proceso igualmente lo repetimos 6 veces hasta finalizar la ronda con 12 puntos bajos. Y bueno, esta será nuestra última ronda, la ronda número 56, donde tejeremos 6 disminuciones seguidas, es decir, una disminución en cada punto bajo. Al finalizar, tendremos 6 puntos bajos. Aquí haré mi tercera disminución, la cuarta disminución, la quinta disminución, y la sexta y última disminución. Finalizamos con un punto deslizado y cortamos la hebra. Y bueno, ya estaría finalizado el cuerpo de Luna. Próximamente estaré subiendo la segunda parte donde te enseñaré a tejer el suéter, el cabello y los lentes. Y por supuesto los toques finales. Así que nos vemos en el próximo video. Y por supuesto no te olvides de suscribirte a este hermoso canal de crochet. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!